Dios le bendiga, amado hermano, en este día. Amén. Damos gracias al Señor, amén. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz para todos, de todo. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, hermano, de poder compartir la palabra. Gloria a Dios. Espérenme para comenzar. Ahora sí. Gloria al Señor. Téngame paciencia. Téngame paciencia, por favor. Téngame paciencia, ¿sí? ¿Cuántos creen que la palabra es importante? Amén. Ok, listo. Ven, ya. Romanos, mire qué bonito poder empezar. Por lo menos para mí, qué bonito poder empezar este año con Romanos 12:2. ¿Sí? Para los que saben y conocen, es uno de mis versículos favoritos de la palabra de Dios. Y no es que sean unos más importantes que otros, no, simplemente que a mí me gusta mucho ese versículo. Entonces vayamos a la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Gloria al Señor. Tuvimos bastantes anuncios, ahora vamos a tener bastante palabra. Amén. Gracias a esos que dijeron amén. Romanos 12:2, y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve lo que dice, hermano. Dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Amén? Tome su asiento. Gloria a Dios. Ve, hermano, generalmente muchas personas a inicio de año hacen muchas cosas, ¿verdad? Algunas cosas muy locas, y entonces creen que si hacen alguna cosa van a viajar, que si hacen algo, que se ponen una prenda. Entonces también otra cosa que se hace a principio de año es formularse uno, ¿cómo se dice? Metas, digamos, propósitos, ¿sí? La hermana Rosita preguntaba, ¿qué pasa? Me está bajando el micrófono, ¿ah? La hermana Rosita preguntaba la semana pasada que si ya habíamos pensado en ese propósito para este año nuevo, para este año que estamos, bueno, ya empezamos más bien, ¿verdad? Si hemos pensado que tal vez algunos ya pensaron y dijeron, bueno, vamos a la clásica, ¿verdad que sí? Vamos a bajar de peso. vamos a proponernos muchas cosas. Yo quiero en esta mañana, amada iglesia, a manera de invitación, que usted y yo meditemos y pensemos en esto, como para este año, ¿sí? Que realmente no debería ser solo para un año. Pero ¿cuál sería un buen propósito para este inicio de año? ¿Cuál sería un buen propósito para este inicio de año? No solamente para el inicio de este año, sino para toda nuestra vida como hijos de Dios. ¿Cuál sería un buen propósito que usted y yo lo pusiésemos como meta para toda nuestra vida? Acercarse más a Dios. Acercarse más a Dios. ¿Sí? ¿Cuál sería ese buen propósito? ¿Sí? Entonces, a manera de invitación, yo le traigo esto para que usted y yo pensemos y analicemos en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Proponernos no solamente conocerla,
sino vivir la voluntad de Dios. Por eso le digo que no es solamente para un inicio de año, es para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. Proponernos la voluntad de Dios como propósito para este año. Sí, amén. Y yo no estoy juzgando a nadie, ni estoy señalando a nadie si la ha vivido, si no la conoce, no, simplemente quiero motivar a la iglesia, animar a la iglesia, a que usted y yo pensemos y vivamos en algo tan importante como la voluntad de Dios. El texto que acabamos de leer decía, da 3 características de cómo es la voluntad de Dios. ¿Alguien lo leyó? Es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa parte, quiero leerle acá la introducción que traigo. Dice: la iglesia de Cristo en los últimos años y en los últimos tiempos se ha metido en problemas, hermano. Sí, la iglesia del Señor se ha metido en problemas. ¿Sabe por qué? Por no querer vivir la voluntad de Dios, por no querer ajustar su vida a la voluntad de Dios. Y entonces encontramos a muchos cristianos viviendo su propia voluntad, haciendo su propia voluntad y no esforzándose por conocer y seguir la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Verdad que sí? Se ha metido en problemas por querer vivir esa voluntad, su propia voluntad. Y entonces, algo que debemos entender, iglesia, es que usted y yo no fuimos hechos para eso. Usted y yo no fuimos hechos para eso. No fuimos hechos para vivir nuestra propia voluntad. No fuimos hechos, ¿verdad?, para vivir la voluntad de Dios. Así como el hermano Jaime lo explicó ahora rápidamente, la iglesia existe con un propósito. La iglesia no existe simplemente para que usted y yo vengamos los días domingos y nos metamos acá y salgamos de acá y nada más. No. La iglesia está puesta en la tierra con un propósito específico. Y cuando yo digo iglesia no me refiero al edificio, hermano. Cuando yo digo iglesia me refiero a usted, me refiero a mí, me refiero a nosotros. ¿Me explico? Fuimos creados con un propósito especial. ¿Sí? Fuimos dejados acá. ¿Por qué razón? Pregunto yo y usted me contestará si gusta. ¿Por qué razón cuando usted aceptó al Señor, entregó su vida al Señor, por qué ese día usted no se fue para el cielo? ¿Por qué ese día no se acabó todo y se fue para el cielo usted? Usted dijo, ya yo acepté al Señor, soy salvo, me voy con el Señor, listo. ¿Por qué no se fue, hermano? Porque Dios dijo, lo voy a dejar acá. Porque la iglesia tiene un propósito acá en la tierra. ¿Me explico? Usted tiene un propósito en la tierra y su propósito no es solamente venir acá y sentarse y salir y escuchar un montón de anuncios. No, no solamente eso. Hay un propósito más grande sobre todo eso. Jesús, en una de las partes de la palabra, él dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Verdad que sí lo dice así? Él dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Se refiere a que nosotros no debemos vivir para nosotros, iglesia. Nosotros no debemos vivir para nosotros, no debemos vivir para nuestros gustos. No debemos vivir para nuestros gustos. No debemos vivir para hacer lo que nosotros nos viene en gana, sino que estamos sujetos a Dios. Amén. Nuestra voluntad debe estar sujeta a Dios. ¿Me explico? Porque como iglesia, bueno, yo le pregunto a usted, ¿quién fue el que nos salvó? ¿Quién nos rescató? Y usted sabe que cuando en la palabra usamos la palabra siervo, ¿cuántos son siervos del Señor? Amén. ¿Cuántos son siervos del Señor? Amén. Aunque usted no lo diga, usted es un siervo del Señor y está comprometido con Dios, aunque usted no lo crea y no lo quiera aceptar. Si ha sido rescatado, fue rescatado con un propósito. ¿Y saben lo que significa la palabra siervo? Permiso.
Un siervo es un esclavo. Y la voluntad de un esclavo no cuenta. Un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo debe obedecer a su amo. Estoy hablando humanamente, ¿verdad? Como ya no lo vemos eso, la esclavitud ni nada de esas cosas, pero así era la vida de un esclavo. Pero ahora, usted y yo somos esclavos de Cristo. Amén, amén. Por amor. Porque Él te amó. Él dio su vida por ti. Él pagó la deuda que usted y yo no vamos y no podríamos y no vamos a poder pagar nunca. Él pagó nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados. ¿Me explico? Por eso le digo que ahora somos esclavos por amor, por gratitud. Amén. Porque deudores somos, dice la palabra. Deudores somos. Entonces estamos sujetos a Dios en todo lo que Él quiere y vea que es mejor para usted y para mí. ¿Usted sabe por qué muchas veces batallamos tanto con las oraciones, hermano? ¿Usted sabe por qué muchas veces batallamos y nos frustramos con las oraciones? Porque usted está orando cosas que solamente usted quiere. Porque usted está clamando por cosas que solamente a usted se le ocurren. Porque nuestra voluntad no está sujeta a la voluntad de Dios. Y como cuando usted y yo nos acercamos a Dios, hay algo que no se nos debe olvidar nunca, iglesia. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, hay algo que no se nos puede olvidar nunca. Y es que Dios es soberano. Dios es un Dios soberano y a Él nadie lo va a coaccionar, nadie lo va a persuadir, perdón. Aunque a veces nos acercamos a Dios diciéndole, Señor, está mejor el plan que yo tengo, Señor. Está mejor la idea que yo tengo. ¿Por qué no haces así, Señor? ¿Por qué no haces así como yo le estoy diciendo? ¿A qué se debe eso, iglesia? A que se nos está olvidando que nuestro Dios es un Dios soberano y que Él en el pasado hizo como quiso, en el presente Él hace como quiere y en el futuro Él va a hacer como Él quiere. Amén. Entonces Él es el que sabe lo que es mejor para usted y para mí. Él es el que sabe lo que es mejor para usted y para nosotros. Y a veces batallamos tanto con las oraciones porque vemos a Dios, perdónenme para aprovechar vemos a Dios como Santa Claus. Vemos a Dios como el genio de la lámpara. Que aquí le traigo, Señor, aquí le traigo mi listica. Pero iglesia, nos detenemos a pensar, ¿será eso lo que quiere Dios? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Será eso que yo le estoy diciendo y pidiendo y muriéndome de hambre? ¿Será eso la voluntad de Dios? ¿Será eso lo que Dios quiere para mí, para nosotros? Escúcheme esto, hermano. Cuando la iglesia decide ignorar lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, está viviendo bajo su propia voluntad, ya que Cristo nos habla y se revela por medio de su palabra. Cuando nosotros deliberadamente queremos ignorar qué es lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que nos enseña, amados hermanos, estamos viviendo a nuestro propio entorno. Porque Cristo, todo lo que sabemos de Dios, todo lo que sabemos de Cristo fue dado ¿por dónde? Por medio de la palabra. Dios se nos reveló por medio de la palabra. Entonces es algo que usted y yo como iglesia, como hijos de Dios, no podemos vivir, hermano, ignorando lo que dice, lo que enseña la palabra. Tenemos que conocer a Dios. Amén. Por medio de la palabra.
Y cuando la iglesia decide ignorar eso, está viviendo bajo su propia voluntad. Nosotros como iglesia, amados hermanos, como iglesia de Cristo, debemos reconocer que la voluntad de Dios es así como la describió el apóstol Pablo allí en Romanos. Es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Y usted y yo debemos enfocar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo, todo lo que tengamos a tratar de vivir y de conocer esa voluntad de Dios. Esforzarnos por conocer esa voluntad de Dios. No ignorar lo que la palabra nos enseña. Debemos conocer esa voluntad que dijimos al inicio, que es como, es buena, es agradable y es perfecta. Y la iglesia del Señor no solamente tiene que conocerlo eso, hermano. Tiene que estar convencido. Tiene que estar convencido de que la voluntad de Dios es así. No importa por dónde me lleve esa voluntad. No importa qué me ponga a hacer. No importa nada. ¿Sí? Pero a veces a la iglesia le sucede algo, amado hermano. A veces a la iglesia le sucede algo. Y a veces le pasa como el pueblo de Israel. Israel vivió en cautiverio ¿cuántos años? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? Y un resto de esclavos en Egipto. ¿Sí? Y después Dios levanta a Moisés y lo saca, bueno, toda la historia ya usted la conoce, ¿verdad que sí? Y los lleva por el desierto. ¿Sí? ¿Y saben lo que ellos añoraban en el desierto? ¿Saben lo que ellos querían cuando estaban en el desierto? ¿Saben lo que ellos anhelaban con todas sus fuerzas cuando estaban en el desierto? ¿Era qué? Volver a Egipto. Volver a Egipto. Porque allá en Egipto habían unas ollas de carne. Ay, hermano, usted no se imagina. Habían baldes de pescado. Usted no se imagina, hermano. Allá en Egipto había un lugar donde cuando uno se moría lo enterraban. Acá Moisés nos trajo al desierto para morir en un lugar donde no tenemos ni dónde caer muertos. ¿Por qué Israel pensaba así? ¿Por qué el pueblo de Israel pensaba así? En otras palabras, amados hermanos, escuchen esto. Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Nunca salió de su corazón. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir su voluntad. Ellos querían hacer como ellos querían. Ellos querían hacer las cosas que, perdónenme la expresión, les daba la gana. ¿Me explico? Y a veces, amados hermanos, no puede ser posible que nos pase lo mismo a nosotros como iglesia. No puede ser posible que nosotros estemos pensando en eso, en hacer como yo quería. Es que yo recuerdo en el mundo, yo iba al mundo, yo iba y venía, y nadie me decía nada. Y dentro de la iglesia a veces salen pensamientos y palabras de gente que dice, hermano, pero sabe una cosa, es que yo soy así. Mentira, usted no es así. Usted quiere ser así. Usted no quiere cambiar. Usted no quiere ser diferente. En la lección que teníamos ayer del discipulado estábamos viendo algo sobre eso. Y nos decía la lección de ayer en el discipulado que la iglesia es como un hospital donde viene la gente que está enferma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera los doctores de la gente que va al hospital? Que salgan como del hospital, salgan diferentes. Y en el hospital le van a decir, vea muchacha, tiene que dejar el azúcar, tiene que dejar las harinas, tiene que dejar las grasas, tiene que dejar todo. Lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia nos van a decir, hay que dejar tal cosa, hay que dejar esto, hay que dejar el otro, hay que dejarlo todo, ¿sí?
Porque necesitamos en la iglesia, decía la pregunta que ve ahí, entonces, ¿qué es la iglesia? Discipulado número 3, lección número 8. No le digo el número de pregunta porque se me va, pero ¿sabe qué es el lugar? ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es un lugar de cambio. Sea bárbaro, hermano, me mato. No, hombre, sea bárbaro, esa emoción. ¿Ah? La iglesia es un lugar de cambio. Dios espera que cuando usted venga acá, cambie, hermano. Seamos diferentes. Y dejemos nuestra vida de pecado atrás. ¿Amén o no amén? Bueno, eso era manera de introducción, hermano. Permiso. Traigo una pregunta. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Qué bueno, hermano, que usted preguntó eso. Qué bueno. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Qué buena pregunta. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Alguien quiere saber? Porque si no lo dejamos hasta aquí. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Perdón. Amados hermanos, el texto que leímos, o sea, nuestro texto, dice, o sea, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo. El escritor dice siglo porque es la realidad que él vive en ese tiempo, en ese momento, ¿sí? Pero algunas traducciones también lo traducen y dicen, no os conforméis a este mundo o a estos tiempos, ¿verdad? Entonces dice, no os conforméis ¿a dónde? A este tiempo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí esa primera parte. ¿Qué entendemos ahí, iglesia? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende que tiene que haber ahí? No se conforme. ¿Quién sabe cómo usted vino del mundo al Señor? ¿Quién sabe? O sea, no conocemos todos los testimonios, conocemos testimonios de algunos hermanos, ¿verdad? Pero ¿cómo vino usted del mundo al Señor? ¿Cómo vino? No se conforme. No se conforme como usted vino, no se conforme como usted llegó. No se conforme como usted en el mundo. No se dejen engañar, no se dejen engañar por esa frase que le dije antes. Es que yo soy así. No nos conformemos, hermano, como usted y yo venimos al Señor. Y ahorita le explico más o menos entre algunas de las cosas cómo vinimos. ¿Cómo vinimos al Señor? No os conforméis a este siglo, sino que sean como transformados, renovados, hechos nuevos. Amén. Hechos nuevos, renovados, dice, sino transformados por medio de la renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ve, hermano, yo no sé si usted ya lo escuchó. Si no, yo creo que todavía está ahí en el WhatsApp de la iglesia. El mensaje del día martes de la Semana Santificación. Hablamos de los pensamientos. Y los pensamientos, usted y yo tenemos que ponerle mucha atención. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces los pensamientos nos van a condicionar. Los pensamientos nos condicionan. Para bien o para mal. ¿Sí? Los pensamientos condicionan muchas veces nuestra forma de actuar. Entonces usted y yo debemos ponerle mucha atención a cuáles son nuestros pensamientos. Dice ahí,
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Decíamos, como le acaba de decir el martes, que los pensamientos nos influencian. Los pensamientos nos influencian. Ellos van a ejercer una influencia en cada uno de nosotros. No sé, no diga amén, no levante la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos a veces íbamos al cine y veamos una película de artes marciales y ya queríamos saber aprendiendo? No, yo voy a sí, eso está bonito. ¿Cuántos van y ven una película de estas que inspiran? ¿Sí? ¿Verdad? Hay una muy buena que no recuerdo cómo se llama, que es de Will Smith, que él batalla con un cajón y con el hijo ahí, algo de la felicidad. En busca de la felicidad. Y algunos salen, ven la película y salen transformados pensando, no, sí, yo tengo que hacer algo con mi vida, ya tengo 45 años y no he hecho nada con mi vida hasta este momento, tengo que hacer algo, ¿Por qué sucede eso, iglesia? Las mujeres van y ven una película donde una mujer ahí es negada y sufrida, así. Hay una película buenísima que es basada en hechos reales que se llama De la calle a la universidad. Y es la historia de una muchachita que vivió toda su vida con su mamá drogadicta, se murió de drogas, el papá estaba loco, drogado también, el abuelo, todos eran drogadictos, ella anduvo probando las drogas, pero de la calle salió a la Universidad de Harvard. Y es basada en hechos reales, sin nada. Dice que ella sentía que algo le andaba en la cabeza y la profesora le dijo, que lo que tiene son piojos. Y usted va y ve esa película, hermano, y usted sale, uy, sí, qué manera, no, yo voy a estudiar, este año sí voy a estudiar, este año voy a ir al nocturno, este año. ¿Por qué sucede eso, hermano? Porque muchas veces somos influenciados, nuestros pensamientos son influenciados. Entonces, por eso la palabra del Señor dice que seamos transformados por la forma en la que usted y yo pensamos. Que nuestro pensamiento sea transformado, porque si logramos cambiar nuestro pensamiento, nuestra vida también va a ser transformada. ¿Cuántos de acá fueron a una campaña en aquellos años y escucharon a aquel hermano que mató a todo el mundo y era drogadicto y vendía guaro y era un desastre? Pero hoy en día está ahí delante de la congregación predicando del Señor. Y uno dice, wow, qué bueno. Eso pudo ser la palabra de Dios en alguien. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, escúcheme esto, voy a ir tratando de responder la pregunta. Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra mente está llena de ideas y de pensamientos que no vienen de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros venimos al Señor durante 10, 15, 20 años antes de venir al Señor, usted nunca se preocupó, yo nunca me preocupé, ¿sí? Por leer la palabra del Señor, por saber qué decía ahí. Nada, no me preocupó conocer la voluntad de Dios, no me preocupó qué decía, qué enseñaba, qué quería Dios de mí. En mi casa estaba la Biblia metida dentro de una bolsa plástica, metida entre el ropero. Y yo de vez en cuando la cogí y la sacaba para ver los dibujitos, porque son de aquellas Biblias católicas que tenían dibujitos, ¿sí? Y yo la sacaba y veía el dibujito donde estaba el viejillo tirado en el piso, ¿verdad? El samaritano, y yo me quedaba viendo el dibujillo. Pero nunca, por más de 27 años, me preocupó saber qué decía la Biblia. Nunca pensé yo que eso me iba a interesar. Entonces, amado hermano, como a nuestra mente hay que meterle algo, ¿sí? Hay que ponerle algo. Entonces uno se pone a ver otras cosas. Uno se pone a llenar la mente de ideas y de pensamientos. ¿Sí? Entonces yo leía otros libros, ¿verdad?
Uno de mis libros que me gustaba mucho, o el escritor es Stephen King. ¿Alguien sabe quién es Stephen King? ¿Nadie sabe quién es Stephen King? ¿Sí quién es? No, ese es Hawkins. Stephen King es un escritor y es conocido como el maestro del terror. Solo libros de terror escribe. Genial. ¿Sí? ¿Alguien escuchó alguna vez la película Carrie? Sí. Él escribe ese libro. La zona muerta, ¿alguien la escuchó? Él escribió ese libro. Eso me gustaba. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? ¿Qué le quiero decir con eso? Que por muchos años yo estuve llenando, usted también estuvo llenando su mente con ideas que no vienen de la palabra de Dios, con principios que no vienen de la palabra de Dios. Usted leía el periódico, lo cogía el periódico en la mañana y era como su Biblia, ¿verdad que sí? Chum, 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 chum. Hasta los anuncios decían por ahí que leían. ¿Ah? Otras revistas, ¿sí? Otros libros de política, ¿verdad que sí? Y estuvimos llenando por muchos años, por mucho tiempo, nuestra mente con algunos pensamientos, ideas de esa clase. Hay otra clase también de ideas y de pensamiento. Decíamos el día martes que los que las personas implantan en nosotros. Hay muchas veces que cuando un papá suelta una palabra para un hijo, ese hijo tiene 75 años y todavía se acuerda que mi tata una vez me dijo que yo no iba a pasar del corredor porque nací para maceta. ¿Sí? Y ahí están todas esas ideas, amado hermano, amada iglesia, dando vueltas en nuestra mente. ¿Sí? Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra mente está llena de ideas, pensamientos que no vienen de la palabra de Dios. Y si no vienen de la palabra de Dios, déjenme decirles, no sirven, hermano. No nos sirven. Entonces, ya en el Señor, nuestra labor, para responder la pregunta, es empezar a transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿Con qué? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Usted cree por qué hay, aquí sí podemos decir que es una lucha espiritual? ¿Por qué cree que hay una lucha espiritual, hermano? Para que usted no lea la Biblia, para que usted le dé sueño, para que usted le dé pereza, para que usted diga, yo no entiendo nada, para que usted diga, no tengo tiempo. ¿Por qué cree que hay una lucha con eso? El enemigo sabe, hermano. El enemigo sabe que a través de la palabra de Dios usted y yo vamos a conocer a Cristo, vamos a ser sus discípulos. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Conoceréis la verdad, seréis mis discípulos y seréis ¿qué? Libres, verdaderamente libres. Yo creo que a veces, por eso es que en la iglesia a veces no existe esa libertad, hermano. A veces hay hermanos que todavía están apresados por todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no están conociendo la verdad, no están conociendo la palabra de Dios. No están conociendo a Cristo a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces ya en el Señor nuestra labor es empezar a transformar nuestra forma de pensar. ¿Con qué? Con la palabra, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Con todos los principios y mandamientos que encontramos en ella. Pero no se trata solamente de conocimiento. No se trata solamente de que usted adquiera el conocimiento. Sino ahí, sin perder Romanos, vaya conmigo un momentito al Salmo 143. Salmo 143, en el verso 10. Escuche lo que el salmista dice. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Amén, iglesia. No es solamente el conocer, no es solamente el tener el conocimiento, es aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Ahí es donde nuestra vida va a empezar a ser transformada, va a empezar a ser cambiada, amada iglesia. Enséñame. Ahora, para poder hacer esta petición delante del Señor, amados hermanos, tenemos que tener humildad. Tenemos que tener humildad delante de Dios para decirle al Señor, enséñame. Porque cuando yo le digo enséñame, yo estoy reconociendo que yo no puedo.
Yo estoy reconociendo que yo no conozco. Yo estoy reconociendo que yo no sé. Amén, amén. Amén. Estoy reconociendo que yo en mis fuerzas no puedo, pero yo le estoy diciendo al Señor, Señor, enséñame, enséñame. Dice en la otra parte del versículo, dice, por tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gracias a Dios, amado hermano. Gracias a Dios, porque cuando Jesús hizo la promesa y dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ¿quién iba a venir? Hermano, y esa promesa se cumplió. El Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está en nosotros, amado hermano. ¿Para qué? Para guiarnos, para enseñarnos. Simplemente es que usted y yo tengamos humildad en nuestro corazón, disposición y meternos ahí en la palabra. Meternos ahí en la palabra. La palabra de Dios va a transformar y renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y con esto, nuestra forma de actuar. Si nuestra forma de pensar es transformada, hermanos, nuestra forma de actuar va a ir siendo transformada también. Va a ir siendo transformada. Así que necesitamos, amados hermanos, empezar a llenar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Sí? ¿Usted cree que yo volví a leer los libros esos que leí? ¿Usted cree que volví a leer las revistas esas que leí? ¿No? ¿Por qué? Porque yo entendí, hermano, comprendí que eso es basura. Eso es basura. Eso es basura. La segunda parte de nuestro texto de Romanos, vayamos allá. La segunda parte de nuestro texto, Romanos, dice, para que comprobéis, David, para que comprobéis. Next. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestra mente es transformada, nuestros pensamientos son transformados, si nuestra mente es tocada por la palabra de Dios, vamos a ser transformados. Y entonces vamos a poder comprobar, vamos a poder saber, vamos a poder conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Me explico, iglesia? Sí, amén. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Qué bueno, me preocupa eso. Dice, una mente sin renovación por la palabra de Dios no puede y no va a comprobar la voluntad de Dios. Todavía cuando hay gente que está discutiendo sobre, no, es que a mí me parece que no, eso no, ay, yo creo que eso no, esas personas muchas veces es porque su mente no ha sido renovada. Su forma de pensar en cuanto a la palabra de Dios. Esas personas no van a poder comprender que al final de todo lo que Dios quiere es lo bueno para usted, para mí, para nosotros. Eso es lo que al final Dios quiere, lo bueno para usted y para mí. Una mente sin renovación por la palabra de Dios no puede y no va a comprobar que la voluntad de Dios es perfecta, y por lo cual no podrá, esa persona no podrá someterse a Dios. No podrá someterse a Dios, y mucho menos someterse a la voluntad de Dios. No puede, hermano. No va a poder. A veces uno habla con personas que no conocen del Señor. ¿Sí? Y usted les explica y les dice, vea, es que así, así. Y las personas muchas veces dicen, sí, yo entiendo. Yo comprendo que soy un pecador. Comprendo que ahorita estoy mal. Comprendo que necesito de Dios. Pero ahorita no, gracias. Se comprende todo, hermano. Pero al final le cuesta a esa persona someter su vida a la voluntad de Dios.
A veces así pasa en la iglesia. ¿Sí? A veces así pasa en la iglesia, hermano. Dice, mis hermanos, esto no es una sugerencia. Esto no es una sugerencia. Esto no es un juego. A veces no comprendemos las cosas de Dios y eso nos lleva a vivir una vida cristiana tibia. Al no comprender, hermano. Al no entender. Al no estar sintonizado en la voluntad de Dios. A veces eso nos lleva a vivir una vida cristiana tibia, una vida sin compromiso. ¿Sabe por qué? Porque estamos faltos de renovamiento en nuestra mente. Porque estamos faltos de renovamiento en nuestra mente. ¿Sabe por qué también? Por falta de la palabra de Dios. Sinceramente, hermano, no levante la mano, no diga amén, no diga nada, pero respóndase para usted mismo. ¿Cuánto lee usted de la palabra? ¿Cuánto leemos de la palabra diario? Hace poco veía unas estadísticas ahí de cuánto leen los cristianos la palabra de Dios, hermano. Y asusta. Asusta porque acá todos nos vemos lindísimos. Aquí todos nos vemos cristianísimos. Pero ¿cuántos leen la palabra de Dios? Muy pocos. Casi pocos. Ninguno. No se responde, no me responda, ni levante la mano, no diga bien, no diga nada. Respóndase para usted. Respóndase para usted. Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, todos y cada uno de nosotros, dice, con mucho y agrado, vamos a aceptar la voluntad de Dios. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, todos y cada uno de nosotros, con mucho agrado, vamos a aceptar la voluntad de Dios. Con mucho agrado. Voy a ir rápido porque quiero mostrarle algo ahí rápidamente. Entonces, por medio de la renovación, porque sabemos lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor. Voy a ir aquí rápido para ir aterrizando. Esa gripe que me dio en diciembre, hermano, no sé, algo me pasó que no me dejó bien. ¿Cuántos sabemos que Cristo es nuestro modelo? Que si usted quiere parecerse a alguien, no se le ocurre decir, voy a parecerme al pastor, a la pastora, al líder, a Johnny, no se le ocurre decir eso. Si usted dice, yo quiero parecerme a alguien, diga, yo quiero parecerme a Cristo. Porque Cristo es nuestro modelo. Es nuestro modelo de varón perfecto, dice la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Entonces Cristo es nuestro modelo a seguir. Así que vamos a ver rápidamente, hermano, 3 puntitos rápidos. ¿Cómo se relacionó, cómo actuó Cristo con la voluntad de Dios? Jesús dijo en un versículo, no preciso ahorita, Él dijo, ejemplo les he dado, para que como yo hice, vosotros vayáis y hagáis. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, ¿cómo se relacionó Cristo? ¿Cómo actuó Cristo con respecto a la voluntad de Dios? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Le pasó plata por debajo ahí al Señor? A la que dijo. ¿O qué haría Cristo? Mateo capítulo 6. Vaya conmigo ahí. Mateo capítulo 6. En el versículo 10. Ya algunos ya saben qué es Mateo 6, ¿verdad que sí? Y algunos saben de qué habla Mateo 6. Dentro de las cosas que Jesús habla en Mateo capítulo 6, está la oración que Jesús le enseña a los discípulos. ¿Sí? Está la oración que Jesús le enseña a los discípulos. ¿Sí? Pues que vieran a Dios como un Padre, porque la oración empieza ¿cómo? Padre nuestro, ¿verdad que sí? Entonces, entre algunas cosas llegamos al versículo número 10.
Mateo 6:10. Y dentro de esa oración, Jesús incluye la parte de la voluntad de Dios. Y Él dice, venga a tu reino. Hermano, a veces es donde usted y yo debemos detenernos y darle a esa frase. ¿Qué quiere decir venga a tu reino? ¿Qué es un reino? ¿Quién manda en un reino? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? ¿Ah? Venga a tu reino. ¿Quién manda en un reino, hermano? El rey, ¿verdad que sí? La voz del rey era la única que estaba expuesta para decretar. El rey decretaba y eso se cumplía, hermano. El rey hablaba y eso era ley. Vayamos entendiendo un poco. Entonces, en un reino, ¿qué es lo que hay en un reino? Hay un rey y los demás, ¿qué son? Bueno, habían de todo, ¿sí? Los demás eran súbditos, ¿sí? Delante de ese rey, esos súbditos no tenían mayor peso. Venga tu reino. Ahora dice la segunda parte. Hágase tu voluntad. Jesús lo vio aquí y lo vio importante, o es importante, de incluir que se haga la voluntad de Dios, que se viva la voluntad de Dios. Y Él pone un ejemplo, y el ejemplo que pone, Él dice, allá en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y como allá en el cielo se hace la voluntad de Dios, que aquí en la tierra también se haga la voluntad de Dios. Allá los ángeles no están diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué no cambia? Es que usted no cree que es muy duro, hagamos otra cosa. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta oración que el Señor Jesús enseña a los discípulos, Él incluye orar por la voluntad de Dios, dejando ver la importancia de esta. Amén. Dice que es tan importante que el Señor dice que en el cielo se hace y se cumple la voluntad de Dios, de la misma forma debería hacerse aquí en la tierra. A veces, hermanos, usted y yo estamos orando por algo, pidiéndole algo a Dios, y como Dios no hizo como yo le decía, ahí te ves. Ahí quedó todo. ¿Me explico, iglesia? También dice, es una oración para que el gobierno de Dios se establezca y establezca su propósito, y ese propósito se cumple en la vida diaria, y que el mundo se alinee a la voluntad de Dios. Se alinea a la voluntad de Dios. Pero no solo se trata, amados hermanos, no solo se trata de la voluntad de Dios. No solo se trata de que la voluntad de Dios se cumpla en el mundo y en el cielo, sino se trata de que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. En mi vida. Y aquí es como dice el hermano, o decía el hermano, donde la yegua bota genarona. ¿Sí? Porque a veces es muy fácil usted ver desde lejos cuando Dios está tratando con otra persona. ¿Verdad que sí? A veces para usted y para mí es muy fácil cuando vemos que Dios está actuando con otra persona. Pero la voluntad de Dios es también que se cumpla en mi vida. En mi vida. Ahora, ¿cómo actuó Jesús? Mateo capítulo 26. Versículo 42. Jesús hace la oración
y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Pero ahora le toca a Jesús vivir Él la voluntad del Padre. Ahora ya no es el cielo y en la tierra, ahora es Jesús que tiene que vivir la voluntad de Dios. ¿Lo tiene por ahí? Mateo 26, 42, y vea lo que dice. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Sí? Esta es la única oración que le costó al Señor Jesús hacerla. ¿Cuántas veces? 3 veces. Dice acá. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo beba. ¿Qué dice? Hágase su voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, hermano? Señor, si es posible que no viva esto yo, que no pase por esto, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, amada iglesia, aquí es donde yo quiero decirle a usted que todos y cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a la voluntad de Dios. Todos y cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a la voluntad de Dios, al igual que el Señor Jesús. En los momentos más difíciles, cuando vamos a enfrentar la voluntad de Dios, dice que nuestra fe, nuestra confianza y el conocer a Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar a seguir adelante. A seguir adelante. En esos momentos difíciles, ¿cuántos han perdido un ser querido? ¿Sí? ¿Cuántos han perdido un ser querido? ¿Verdad que sí es un momento difícil? Y usted, por todas las cosas del mundo, usted quiere coger y abrir los ojos y decir, es mentira, ahí está en la casa, ahora llego y lo veo ahí sentado. Y uno quisiera volver a llegar a la casa y abrazarlo y decirle, ¿qué, mi tata? Hermano, algo que solemos decir cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido es que esa fue la voluntad de Dios. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es sencillo? ¿Verdad que no es bonita? No es bonito. Pero el conocer a Dios, el conocer la palabra de Dios, estar cerca de Dios, eso nos ayuda y nos da la fortaleza necesaria. Amén. Eso nos ayuda. Porque digo que enfrentar, amado hermano, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero nadie dice que sea fácil. ¿Usted sabe qué estaba haciendo el Señor Jesús en ese momento de esa oración? Él está en el huerto de Getsemaní. Él sabe que unas horas un poquito después van a venir a arrestarlo. Él sabe que otras horas pocas después va a ser llevado a la casa de uno, a la casa del otro, a un lugar para el otro, va a ser flagelado, y él sabe que después, al final de todo, él va a estar en la cruz. Él está en eso es lo que él tiene en su mente, y él hace esta oración. Entonces nosotros, amados hermanos, deberíamos tener la misma convicción del Señor Jesús en cuanto a la voluntad de Dios para su vida. Él sabía que había venido para rescatarnos. ¿Usted se ha puesto a pensar qué hubiese sucedido si Cristo no da su vida por nosotros? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no da su vida por nosotros? Si no hubiese muerto en la cruz, ¿qué hubiese pasado, iglesia? ¿Dónde estarías? ¿Para dónde irías? A veces a la gente no le gusta enfrentarse con esos pensamientos, pero vamos a tener que enfrentarnos. Si Cristo no hubiese dado su vida por nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Qué hubiese pasado de nosotros? ¿Tendríamos alguna corra, vaya conmigo, vaya Juan.
en el capítulo 6. Algo que tenía claro Jesús, y él lo dice en el 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A todos aquellos amados hermanos que vivan la voluntad de Dios, del Padre Celestial, Él les dará la recompensa. Amén. Él les dará la recompensa. El Señor Jesús la obtuvo y Él mismo nos capacita para que nosotros vivamos y también vivamos esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios. Romanos capítulo 3, Hebreos capítulo 13. Verso 20 y 21. Y con esto termino. 20 y 21. Hebreos 13. El mismo Señor Jesús nos capacita a usted y a mí, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, poder vivir la voluntad de Dios, poder recibir la voluntad de Dios. Dice el versículo 20: y el Dios de paz, si quieren van pasando lo de la música para que se encarguen ahí de lo que sigue. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hará aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él con vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede ponerse de pie, hermano. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a proceder a la Santa Cena, que a través de la palabra el Señor nos ha ido preparando para poderla tomar. Así es que incline su rostro, oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra que ya hemos recibido. Te adoramos y bendecimos, Señor, por el privilegio que nos das de podernos acercar a ti y buscar tu rostro, Señor. Ahora, Señor, perdona toda iniquidad que hayas visto en nosotros. Perdona todo pecado, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos. Señor, limpia nuestro corazón de todo rencor, de todo resentimiento, de toda obra mala. Limpia nuestros ojos de toda perversidad, nuestra mente, nuestros corazones. Señor, libéranos de toda atadura. Danos, Señor, oh Dios, la bendición de poder, Señor Santo, tomar esta Santa Cena para nuestra fortaleza y para nuestra bendición. Los hermanos y cada